de hecho me siento ahora un poco raro, y ahora os lo explico. Porque yo no soy científico, soy ingeniero. Y hay un poco de debate siempre si somos científicos o no, porque sí que desarrollamos tecnología, pero no somos en el fondo de la misma pasta. Entonces, bueno, por ahora yo vengo a hablaros de algo que, bueno, espero que os resulte interesante, que son los vehículos eléctricos. Están muy de moda ahora, ¿no? ¿Verdad? Seguro que algunos estáis pensando en compraros ahora uno nuevo, cambiar vuestra gasolina por eléctricos, pero bueno, todavía están en fase de desarrollo. Y eso es lo que hacemos en la universidad. Bueno, aparte de los vehículos, yo, como parte de desarrollo de los vehículos, estoy en una categoría del motorsport. El motorsport, en realidad, es dar vueltas a un circuito con un vehículo, sobre todo lo más rápido posible. Todos conocéis la Fórmula 1, la MotoGP, las categorías reina, pero en realidad el motorsport incluye desde abajo, desde categorías universitarias como la mía hasta carreras que compiten coches de gasolina de los años 80. Bueno, la cuestión es, voy a presentar un poco el contexto en el que me desenvuelvo yo, que es la categoría Moto Student. ¿Qué es Moto Student? Pues es una categoría universitaria y en concreto hacemos motos, lógicamente. Motos que pueden ser de combustión o eléctricas. En el caso de otras categorías podrían ser también híbridas, como son las categorías de resistencia. Quizás os suene que otros equipos, Fórmula Student, por ejemplo, tiene una categoría que con un solo litro de combustible tienen que intentar hacer al menos 20 kilómetros dando vueltas, solo con un litro de combustible. No, perdón, me he equivocado, 20 kilómetros no, 150 kilómetros, 120 kilómetros. Bueno, en mi caso la categoría es de motos eléctricas y estamos ahora actualmente en la 7ª edición. Son ediciones bienales y durante ese periodo de tiempo nosotros tenemos que diseñar un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo en ingeniería, bueno, aunque me imagino que conoceréis, que utilizaréis el nombre, en realidad es un cacharro que se mueve. Y ese cacharro que se mueve se le llama prototipo por la sencilla razón de que no está homologado. No podemos usarlo por carretera, simplemente lo podemos llevar solo al circuito. Dentro de MotoStudent, como he dicho, había dos categorías, gasolina y eléctrica, y esta última nació hace 6 años, que son 3 ediciones, y cosecha el mayor éxito de toda la categoría. Desde su inicio, todos los equipos de competición se están pasando a las motos eléctricas. De hecho, ya existe desde hace 4 años Moto E y Fórmula E, que son las categorías reina de combustión, bueno, de motos eléctricas, perdona. Bueno, esta que veis aquí es mi moto, nuestra moto, la de nuestro equipo, y este es nuestro piloto en una competición en Motorland. ¿En qué competiciones participamos? Participamos en 2. Participamos en Moto Student y en Moto Engineering Italy. Cada uno se celebra en un circuito. Moto Student se celebra en el circuito de Aragón, en el circuito de Motorland, y se celebra con unos 52 equipos de la categoría eléctrica y otros 49 de la categoría gasolina. Más de 100 equipos que se juntan todo el rato en el mismo circuito. Un caos, vaya. Y en el otro solo es enteramente de motos eléctricas, nacido el año pasado y se celebra en el legendario circuito de Imola. Quizás a los más fans os suene la ubicación. Bueno, ahora que he explicado el contexto, tengo que explicar quién soy yo. Y bueno, yo soy ingeniero, tengo 23, y entre algunos datos míos, soy exalumno de este colegio, aquí hay algún profesor mío, ¿verdad, Javier? Y hay algún aficionado, y soy aficionado a la Fórmula 1. Y diréis, ¿y a MotoGP no? Bueno, también, pero más a la Fórmula 1. Aquí estoy con mi equipo de la edición pasada, porque aún continúo en el circuito de Imola. Bueno, quería comentar la diferencia entre por qué los ingenieros no somos científicos, o sea, por qué los ingenieros no somos científicos, explicando por qué radicalmente el proceso de diseño de un ingeniero y de un científico es distinto. Pero bueno, no me voy a centrar en los detalles y voy a comentar cómo es simplemente el proceso de diseño. Entonces, todo parte, tanto como en la ciencia como en la ingeniería, todo parte desde los conceptos. Los conceptos que pueden ser ideas y esas ideas a veces no tienen límites, simplemente nosotros planteamos a dónde funciona. En nuestro caso, como tenemos un reglamento, simplemente tenemos que tener en cuenta esas restricciones que nos impone el reglamento, pero realmente es a dónde llegan las ideas. Planteamos diseños distintos, diseños atrevidos y
luego resulta que no funcionan. Entonces, en principio siempre empezamos con el concepto. A continuación viene la simulación. Realmente es creación de un modelo teórico. Lo que hacemos es, con eso que hemos creado, simulamos con todos los programas que tenemos, pues por ejemplo, ANSYS, Hyperlinks, son programas ingenieriles para analizar esfuerzos, para analizar cálculos térmicos, y lo que hacemos es simular si eso que hemos diseñado funciona. Esencialmente, funciona a veces y a veces no. A continuación, lo que tenemos que hacer es fabricar los componentes. Cada componente que hemos diseñado tiene que ser fabricado, y la fabricación en sí es un reto. Hay que buscar los materiales, hay que buscar los proveedores y hay que buscar la financiación. A continuación tenemos el montaje y el ensayo. En el montaje es cuando descubrimos si la fabricación y el diseño está bien hecho. Ahí es donde surgen los errores. Por mucho que tú hayas diseñado un componente y hayas ajustado todas las dimensiones, luego al final no encaja. Eso en sí, de por sí, es un reto. Y por último, tenemos los problemas. Como en todo prototipo, siempre aparecen problemas. Como han puesto en algunas de las presentaciones anteriores, problemas térmicos, que se sobrecalientan los circuitos, problemas de fabricación, porque pueden producirse cortocircuitos, pueden producirse roturas, flexiones, básicamente se rompe la estructura. Entonces, he querido reflejar, para esta presentación he querido reflejar las dos componentes principales, el diseño que hemos realizado para dos componentes principales dentro de la moto. Porque la moto tiene muchos componentes. La moto puede ser, principalmente solo son dos, pero tiene muchos componentes pequeños, que son la estructura y el powertrain. La estructura es lo que mantiene todos los pesos y el powertrain es lo que hace que se mueva. En principio, he querido reflejar la parte de diseño de la estructura, porque me parece algo interesante desde el punto de vista ingenieril. Lo primero que hacemos, y sí, por eso hablaba de los conceptos, es empezar con bocetos. Parece una tontería, pero la primera aproximación que dimos a una moto en nuestro equipo fueron líneas. De hecho, quería incluir aquí una imagen de el primer diseño que hicimos, que eran líneas a lápiz, sobre las dimensiones que iba a tener la moto. Entonces, aquí está reflejado, ¿no?, la estructura total de la moto y las partes necesarias que tiene para sostener todos sus pesos. Además, están reflejadas las distancias. Todas estas distancias vienen impuestas por el reglamento, que siempre tenemos que tener en cuenta. Aquí surgen las primeras preguntas, ¿no? ¿Cómo de larga será? ¿Cómo de alta será? ¿Cabrá el piloto? Necesitamos medir las dimensiones del piloto, pero aún no lo hemos encontrado. ¿Qué ángulo formará la dirección con la vertical? ¿Eso va a ayudar a la estabilidad? Bueno, surgen conceptos totalmente ingenieriles aquí. Y lo siguiente consiste en transformar y probar. Probamos a generar piezas y esas piezas las diseñamos en 3 dimensiones. Utilizamos CATIA, SolidWorks, las plasmamos de manera que puedan ser estructuralmente sólidas. Vale. Ahora, con este diseño de la estructura, tenemos que comprobar que se cumplen estas 3. ¿Cumplirá el reglamento? Bueno, en principio, como hemos visto, partiendo de los bocetos, siempre imponemos las restricciones que nos pone el reglamento. Así que sí, lo cumple. Siguiente, ¿soportará el peso? ¿Soportará las cargas? Bien, eso no lo podemos saber, por lo tanto lo metemos en simulaciones. Simulamos aquí, no sé si alguno habrá visto alguna vez alguna simulación de cargas, etcétera, pero esto es realmente, hacemos que se doblen. Técnicamente en el programa le sometemos a giros, flexiones, compresión, pandeo, es decir, esfuerzos para ver si aguantaría el peso del piloto y el peso que provoca la propia moto en los giros y en las curvas. Bien, y por último, ¿soportará las pruebas que hace la propia competición? Al entrar en MotoStudent siempre nos ponen un reglamento y dentro de ese reglamento pone que justo en la competición nos van a probar a intentar destrozar la moto. Nos van a intentar destrozar la moto provocándole fuerzas. Nos la van a comprimir con básicamente unos muelles que tienen ellos, que se llaman pruebas de carga, y van a intentar aplicar una carga 5 veces más grande que la que sufre el piloto en una curva y con todo su peso, ¿sí? Bien,
También he querido reflejar otra de las partes más grandes dentro de un vehículo eléctrico, que es la batería. La batería, a todos os sonará, ¿no? Los coches eléctricos, los Tesla, el Hyundai Kona, todos tienen distintos tipos de celdas de batería. Las celdas de batería pueden ser como pilas, como celdas cilíndricas, pero también pueden ser cuadradas, celdas tipo pouch en general. Y he reflejado aquí cómo hemos diseñado nosotros, o cómo diseñan desde el principio para un vehículo eléctrico. Y lo primero que hacemos es buscar la mejor química. Al final, cada celda tiene sus características y lo que elegimos es esa estructura que nos va a dar la potencia, la corriente y la tensión necesaria, ¿sí? Pero sobre todo se mide en manera de capacidad. Medimos la energía que puede almacenar. Para la aplicación que nosotros queremos, no tiene sentido hacer una batería de mucha capacidad. ¿Por qué? Porque vamos a dar muy pocas vueltas, pero las vamos a dar a tope. Necesitamos celdas que puedan entregar toda la energía de la manera más rápida posible. Elegimos también la configuración de esa manera. ¿Qué más? Además, para saber cuántas celdas vamos a necesitar, tenemos que calcular qué energía vamos a consumir. Al final, nosotros no lo sabemos y era la primera vez que nosotros partíamos en esta edición. Y dijimos, vale, vamos a coger el tramo del circuito de Motorland o el circuito de Imola y lo dividimos en secciones. En cada sección calculamos a qué velocidad tiene que ir, cuánta energía va a gastar, qué corriente, qué potencia, sobre todo teniendo en cuenta los parámetros del motor, teniendo en cuenta el peso que tiene nuestra moto, incluido con el piloto, que aún no lo conocemos. Vale. Y llegamos a esta solución. Llegamos a esta solución que puede ser una cualquiera, otros equipos tendrán otra, otros equipos utilizarán otras celdas y bueno, para los curiosos utilizamos el mismo tipo de celdas que se utilizaba en el Tesla Modelo S de 2014. Todo esto que reflejo aquí es el primer diseño que hicimos. Estos son las celdas, las pilas. Estos son el polo positivo y esto sería el polo negativo y se juntan en bloques unidos por celdas en serie, es decir, positivo colocado con negativo o en paralelo, positivo colocado con positivo. Y lo organizamos por capas. Luego os voy a enseñar una foto de la construcción final para que entendáis cómo la organizamos. Vale, pero eso es lo esencial dentro de un vehículo eléctrico, ¿no? Un Tesla también tiene una carrocería y unas baterías, pero ¿qué es lo que tiene nuestra moto que no tenga, por ejemplo, un Tesla? Bueno, pues tiene otra solución. En el caso es la electrónica, ¿sí? En el caso de la electrónica nosotros tenemos, que es mi departamento, tenemos cuatro elementos esenciales que lleva todo vehículo eléctrico, que son el BMS. El BMS, por sus siglas Battery Management System, es el sistema que se encarga de que al cargar la batería, una zona de la batería no se cargue más que la otra y entonces se sobrecaliente, provoque cortocircuitos, es decir, pete. Se comunica además con el resto de elementos electrónicos de tal manera que le envía información sobre el estado de la batería, que es esencial porque tenemos que proteger que el piloto no produzca en una electrocución, no toque una masa, etc. Entonces es también un elemento de protección a su vez. A continuación tenemos el EQ, que se llama control de la unidad motor, por las siglas en inglés Engine Control Unit, y el inversor. Son dos módulos también electrónicos totalmente distintos que se encargan en el fondo de mover el motor. Son los que cambian la tensión de la batería, que es continua, a una tensión alterna. No sé si estáis familiarizados con ese concepto, pero los motores con los que trabajan los motores eléctricos en general no son de motor continua, como por ejemplo los trenes. Son distintos, son de motores de imanes permanentes. ¿Por qué? Porque son los más compactos y los que mayor densidad de energía tienen. El resultado es un motor que nos impone la organización, que es de 47 caballos. Para que me entendáis, un motor en una moto de A2 tiene unos 35-37 kilovatios de potencia límite. Es decir, sería, como decirlo, pues no sé cómo decir, el equivalente a una moto del A2. ¿Sí? Vale. Lo siguiente que me queda por comentar sobre la electrónica es el dashboard. El dashboard al final es la pantalla sobre la que nos comunicamos con el piloto. El piloto tiene que conocer en todo momento la seguridad, tiene que conocer la velocidad a la que va y tiene que conocer alertas que le tenemos que enviar, porque si él no sabe
cómo se está tomando las curvas. ¿Y qué le queremos decir? No tiene sentido. Y además tenemos que registrar la telemetría, tenemos que registrar su performance, es decir, si él coge las curvas bien, si él comprime demasiado las suspensiones, frena antes, frena más tarde. Y para eso lo que hacemos es registrar en esta pantalla todos esos datos y guardamos información esencial para nosotros, que luego analizamos a posteriori cuando estamos en nuestro taller. Bien. Pero esta es la fase de diseño. Aunque os he mostrado los componentes reales que van dentro de nuestra moto, en realidad esta es la fase de diseño. Y el resultado es este. 1124 piezas, todas ensambladas en conjunto, en 3D, y con un archivo que pesa como 3 gigas y cuesta media hora de que me cargue en mi ordenador. Y el resultado es que lo podemos ver, lo podemos visualizar, pero todavía sigue el siguiente reto que comentaba, que es fabricarlo. Cada componente tiene un material distinto, incluso tenemos que todavía hacer ingeniería de qué materiales vamos a utilizar, tenemos que encontrar los proveedores para todos esos materiales y sobre todo tenemos que intentar ahorrar en costes. Bueno, por ejemplo, he dejado aquí un ejemplo sobre la fabricación, ¿no? Lo siguiente a lo que pasamos es la fabricación. Y aquí dejo la fabricación de la estructura, sobre la que yo en particular no me he encargado porque mi departamento es eléctrico, pero bueno, aquí tenemos bastantes técnicas, ¿no?, de fabricación. Por ejemplo, tenemos mecanizado para los engranajes de una caja de cambios, tenemos aquí la soldadura y la unión de barras para el chasis, tenemos aquí la fabricación en CNC de una tija, que es lo que soporta las suspensiones, y tenemos aquí un basculante. Esta es la parte que soporta la rueda trasera. Aquí os dejo, por ejemplo, un vídeo, no sé cómo se va a oír, pero a ver, sobre la soldadura del subchasis. Esto que hay aquí es el colín. Este es el subchasis, es lo que soporta el peso del piloto. Vale, y en mi caso os dejo la experiencia más peligrosa de mi vida, que es la fabricación de una batería para una moto que tiene aproximadamente 126 voltios, 150 voltios y unos 400 amperios entrega. Y el resultado es soldadura un poco rudimentaria. Tesla tiene unos robots que lo hacen automáticamente y tienen una secuencia de códigos para evitar cortocircuitos, pero a día de hoy todavía eso no es fácil de conseguir y menos para un equipo de poco presupuesto y hacemos todas las soldaduras a mano. Lo que hacemos es con el diagrama que había antes, de las celdas, lo que hacemos es unirlas y las soldamos con tiras de níquel. Tiras de níquel, tiras de cobre, elegimos los materiales nosotros, pero bueno, tenemos distintas soluciones y nuestros equipos utilizan otras. Y lo que hacemos es apilarlas. Además de apilarlas, le colocamos sensores de temperatura para proteger medidas de sobrecalentamiento. Y además hacemos conexiones al BMS, el módulo electrónico que he comentado antes que gestiona las baterías. Y el resultado es un pack completo, como el que veis a la izquierda. Pero este no es lo que puede ir dentro y va dentro de la moto y ya está, no, tiene que ir protegido. ¿Por qué? Porque hay otra de las pruebas de la competición que va a ser una prueba de agua. Una prueba de agua que va a ser unos chorros a tope. Nos van a rociar entero y si hay algún cortocircuito o algún problema, no pasan las especificaciones. Entonces, por lo tanto, lo que le hacemos es protegerla. Le ponemos una carcasa que además permite la ventilación. Por lo tanto, le ponemos ventiladores para aire forzado. Vale, más. Entonces, una vez que ya hemos esto, ¿qué objetivos nos quedan por cumplir? Bien, los objetivos que nos quedan por cumplir son estos. Ensamblar el conjunto, es decir, una vez que hemos fabricado las piezas, nos queda unir todo, nos queda pasar las pruebas de verificación, conseguir un piloto y hacer ensayos en el circuito, que es lo más interesante y lo más importante. Vale, una vez que ensamblamos el conjunto, nos queda esto. Esta es nuestra moto desnuda. Esto es nuestro motor. Aquí está nuestra caja de baterías con las baterías rellenas. Aquí están los conectores de carga, sistemas de seguridad. Aquí dentro, en este huequito, iría el BMS. Aquí abajo el inversor. Y como veis, toda la estructura montada. Basculante, chasis, subchasis y direcciones. ¿Sí? Bien, incluso el puño acelerador aquí para darle desde fuera. Vale. El resultado también es que tenemos que hacerle ahora las pruebas para pasar la carga. ¿Y lo que hacemos? Pues vamos a empresas cercanas aquí y lo que hacemos es comprimir la moto.
bueno, no sé si se aprecia, ¿no? Pero se está comprimiendo, tenemos aquí unas barras, unos muelles, que lo que nos hacen es hacer esfuerzos, nos hacen sufrir a la moto para ver si podría soportar. La verdad es que es bastante tenso este momento porque tú has hecho unas uniones, pero no sabes si van a soportar esas cargas. Tú lo has simulado, pero luego lo que es la realidad es otra cosa. Bien. Y por último, y una parte interesante, y la verdad es, la pena es que sea la última parte que hay que realizar siempre en cada vehículo de competición, es la aerodinámica. La aerodinámica es esencial, por la razón de que si no ofrece mucha resistencia al viento, sobre todo a velocidades de 210 km por hora, 180, es esencial ganar décimas en el motorsport. Por lo tanto, lo primero que hacemos es diseñar las piezas, que se llama el carenado en una moto, y lo que hacemos es simularla en túneles de viento. Pero como nosotros no tenemos un túnel de viento, como puede ser las fábricas grandes de motos, Yamaha, Ducati, etc., lo que hacemos es simularlo en programas de flujo, como ANSYS. Además, estas piezas, una vez diseñadas, las tenemos que fabricar. Y por lo tanto, las fabricamos con moldes. Estos moldes los fabricamos con impresoras 3D. Una vez que hacemos un molde con la forma que queremos tener del carenado, lo que hacemos es ponerle capas de fibra de carbono, de manera que se quede una estructura rígida y este es el resultado final. Bueno, este es el resultado final con unas piezas aerodinámicas de fibra de vidrio, guardabarros delantero y trasero de fibra de carbono, colín, que es la parte trasera, y el cover o el depósito también de fibra de carbono. Y este es nuestro piloto, que no lo he comentado antes, pero es un piloto navarro, Alex Ruiz, con el número 39, campeón de motorsport de aquí, de Supermotard 4,5, aquí en Navarra y en el campeonato europeo. Bueno, y aquí, como he mencionado antes, parte del diseño son todos los problemas que van surgiendo y aquí dejo una mención de honor a todos aquellos diseños que cayeron en el olvido, como pueden ser una distribución de los elementos que salió fallida y además, curiosamente, si hay algún aficionado aquí de la Moto E, os daréis cuenta que es la misma distribución, están aquí abajo las baterías, aquí arriba el inversor y aquí arriba el motor. Aquí abajo esto es una batería, un diseño de batería que nos salió mal, con otro tipo de celdas, que son tipo pouch, cuadradas, y aquí arriba es una simulación de una caja de cambios que intentamos realizar y que no nos salió. De hecho, esta parte de abajo fue parte de un trabajo que hice para una asignatura del máster de ingeniería y es la simulación de que esta caja de cambios fuese automática, pero no nos salió. Y bueno, eso ha sido toda mi presentación. Quería dar las gracias por invitarme a este congreso, a todos los organizadores, a Javier, Nayera y Enrique y José Luis. Y bueno, pues eso es todo. Y estaré encantado de responder a vuestras preguntas, si tenéis alguna. Gracias, Javier. Una ya. Allí. Hay una pregunta allá al fondo, así que la vamos a hacer y ya pasamos al acto final. Que, como ya sabes, yo estudio Ingeniería Mecánica en segundo año y, bueno, no estoy metido en este programa, pero sí que estoy interesado. Entonces, te quería preguntar, a nivel personal, luego en tu carrera, ¿te ha servido el estar trabajando en la moto aplicando cosas o más bien de la carrera a la moto, aparte, supongo, del tiempo que quita? Entonces, y eso, que me cuentes un poquillo. Pues sí, en concreto, por ejemplo, yo te diría que lo que más he utilizado, el de la carrera, y que a su vez, o sea, que se realimenta, ¿no? Lo aprendes en la carrera y a su vez eso te sirve para el mundo profesional, es todo lo que tenga que ver con la electrónica de las baterías. Es un gran problema, o sea, la tecnología de las baterías se está desarrollando muy rápido por el hecho de la necesidad, pero no va acompasado a la tecnología que regula las baterías. Y hay muchísimo trabajo y muchísimas líneas de desarrollo ahora mismo en empresas, hasta aquí en Navarra incluso, que tratan sobre eso. Y sí, efectivamente, todo lo que he aprendido en la carrera, que he utilizado para MotoStudent y a su vez que estoy desarrollando en MotoStudent para las empresas es muy útil, sobre todo lo que te decía. Pues en concreto este componente, yo te diría que estos componentes que he comentado antes electrónicos, que son el BMS y el inversor, son
la línea de desarrollo de todos los vehículos eléctricos mucho más que las baterías, muchísimo más que las baterías. ¿Te he contestado? Vale. Pues muchísimas Gracias, gracias, Javier.